Listo, buen día. Vamos a continuar con la unidad número 2, que corresponde a los sujetos declarantes o a los declarantes en los procesos o en el proceso de importación. Bueno, cuando nos referimos a los declarantes, básicamente nos referimos a las figuras que entiende la aduana como declarantes o como quienes se pueden presentar a ella para solicitar procesos de comercio exterior. En el caso nuestro, pues obviamente sería un proceso de importación, es decir, la solicitud de levante de la mercancía, que es a lo que conlleva el proceso de importación. Bueno, digamos que el primero, obviamente cuando estamos hablando de la autoridad aduanera, pues nos estamos refiriendo en el caso nuestro colombiano, a la DIAN, a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. ¿Qué es lo que se dice la autoridad aduanera? La autoridad aduanera, de acuerdo al régimen aduanero, el actual, es decir, el decreto 2685, el ejercicio de funciones tiene la facultad para exigir el cumplimiento de las disposiciones que en la normalidad aduanera se encuentran establecidos para la observancia de la misma, trátese ya de la legalización de la mercancía o de cualquier otro procedimiento administrativo. La facultad de la autoridad aduanera tiene la función asignada de hacer cumplir las disposiciones aduaneras, es decir, digamos que el marco de lo que podemos denominar como el decreto 2685. Ante la luz de este decreto, ¿quiénes actúan o quiénes son los actores en este proceso? Las personas jurídicas. El decreto permite que, aunque este monto es de $2.000, el decreto permite que toda persona jurídica, incluso natural, pues puede adelantar procesos de importación directa hasta en cuanto el monto de la mercancía no supere los $2.000. ¿Sí? Persona jurídica, pues obviamente todas las empresas constituidas y cuyo, entre otras cosas, cuyo número de identificación sea un número de identificación tributaria. Para el caso de las personas naturales, pues obviamente son individuos que actúan como tales y abarca y ampara el mismo valor de la mercancía. Las agencias de aduana, pues ya lo vamos a ver. También están los almacenes generales de depósito, que cumplen una función de recaudo de la mercancía. Los usuarios aduaneros permanentes, que es una calificación al igual que los Altex, son una calificación que la misma DIAN o la misma aduana otorga para determinados sujetos. ¿Quiénes están? Bueno, iniciando, porque ¿quiénes son las agencias aduaneras o las sociedades de intermediación aduanera? Son empresas cuya función es la de representarnos o presentar nuestra mercancía o presentar la mercancía a nombre nuestro frente a la DIAN. Es decir, ellos cumplen una función de intermediación. Para esa función, igual como lo vimos en la unidad 1, para esa función requerimos del mandato aduanero. El mandato aduanero básicamente es el poder que le otorgamos a esta empresa, a esta sociedad o a esta agencia aduanera para que actúe a nombre nuestro frente a la DIAN. Las disposiciones que las regulan, pues el decreto 2686 del 99, el 1232 del 2001 y el 2883 del 2008. Cumplen funciones de intermediación y básicamente están orientadas a facilitar la norma en términos de la aplicación de la norma en términos de comercio exterior.
Existen básicamente 4 calificaciones para las sociedades de intermediación aduanera. Una de las formas de clasificación es por el monto de su capital, por el monto de constitución de su capital, que las habilita para realizar determinadas funciones. Esto las clasifica de acuerdo a su monto de capital, las clasifica en 4 niveles. Básicamente el nivel 1 es la que mayor habilidad tiene o mayor disposición tiene para ejecutar operaciones frente a la IAN. El siguiente sujeto pues son los almacenes generales de depósito. Ellos tienen como objeto, como función, el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, disposición o comercialización de bienes y mercancías en custodia o en su custodia, bien sea que estén en tránsito o que inicien otro proceso o que estén en otro proceso. Estos almacenes generales de depósito también pueden cumplir funciones de integración o transformación o ensamble, ¿sí? El usuario aduanero permanente o los UAP son unas personas jurídicas las cuales la Dirección de Aduanas ha reconocido como tales. Básicamente, ¿quiénes son los usuarios aduaneros permanentes? Pues son empresas que han cumplido o tienen un historial de cumplimiento frente a la aduana, tienen un historial de cumplimiento que es fácilmente identificable en cuanto a el volumen de operaciones que generan. Para que un UAP se pueda constituir, entre otras cosas, debe cumplir que en los últimos 12 meses haya realizado operaciones por un valor de $5 millones o al menos realizado 100 declaraciones en el último año. Realmente para un usuario, si ustedes hacen la cuenta, es casi que una empresa estuviera realizando 2 operaciones aduaneras semanalmente. Hay muchas empresas grandes que fácilmente superan ese tope. ¿Cuál es el objeto de constituirse como un usuario aduanero permanente? Pues que las empresas van a tener beneficios, por ejemplo, como el pago de los tributos aduaneros lo realizan consolidado en los primeros 5 días del mes siguiente de las operaciones. Ejemplo, en todas las operaciones de abril, el pago de los tributos las vamos a realizar entre el 1 y el 5 de mayo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues entre otras cosas, pues que le da flujo de caja importante para la empresa. Por ejemplo, otra es que pueden tener tiempos de aduana mucho más reducidos. Pues obviamente eso impacta de forma muy favorable al lead time que tenga la empresa en términos de colocación de sus bienes en sus clientes. Para que el UAP pueda cumplir esa función, pues obviamente debe constituir una garantía global. También tiene la posibilidad de importar insumos y materias primas bajo las modalidades temporales. El manejo de la reducción de los tiempos. ¿Quiénes son los usuarios altamente exportadores? La figura del Altex surgió pues de los beneficios que se le otorgaban a los UAP en términos de importación. Bueno, aquí hay un punto importante. Los Altex es una figura solo para exportadores. Los usuarios aduaneros permanentes o el UAP es una figura solo para importadores. En el decreto que está entrando en vigencia, el 390, se unen esas dos funciones. Es decir, no recuerdo en ese momento cómo es la sigla, cómo es la denominación del usuario aduanero,
creo que son usuarios económicos o unidades económicas. Digamos que las funciones son para los dos, es decir, hay una sola categorización para los dos, tanto importadores como exportadores. Entonces, básicamente, el Altex lo que pretendía era pues, generar los mismos beneficios o beneficios equivalentes a los exportadores. Caso, por ejemplo, las comercializadoras internacionales, y también reducirles los tiempos de operación, etcétera, etcétera. Obviamente pago de tributos pues no hay, porque para el caso de exportaciones pues no hay pago de tributos. Pues las personas jurídicas, obviamente nosotros conocemos, las personas son empresas constituidas, pues digamos que todo lo que involucra el marco del Código de Comercio, al igual pues de la categorización de las empresas para utilizar, de las personas naturales, perdón, para hacer actividades de empresas cuando se constituyen como persona natural. Básicamente estos son los actores de las operaciones de comercio exterior.